Braceros migratorios de México a Estados Unidos de 1940 a 1970. Tanto para México como para Estados Unidos, la dependencia de la mano de obra mexicana constituyó una fuente de grandes oportunidades y a la vez de grandes conflictos. Fue en 1942 que, ante la escasez de trabajadores suscitada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entabló una serie de acuerdos con México que lo llevaron a reclutar mano de obra mexicana para los campos y para algunos ferrocarriles de Estados Unidos. A los trabajadores mexicanos se les otorgaron permisos especiales para trabajar en Estados Unidos y laborar en campos del suroeste. Luego, este periodo se prolongó por 2 décadas debido al auge económico de la posguerra. A la inmigración mexicana a Estados Unidos, que data de 1900 hasta nuestros días, presenta varias etapas o fases. Entre ellas está el de 1942 a 1964, que es conocido como el periodo bracero. Este término es con el que en México se conoce al trabajador manual. Hubo un programa que fue el programa Bracero, un capítulo de la historia de Estados Unidos y de México muy poco conocido, que afectó a las vidas de innumerables hombres, mujeres, familias y hasta comunidades. Esta experiencia de los braceros fue en un tiempo amargo, pero igual dulce, porque alude a una historia de explotación, pero también de muchas oportunidades. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y en ese entonces el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, firmaron el 23 de julio de 1942 el convenio sobre la contratación de trabajadores mexicanos para ser empleados en las labores agrícolas en campos norteamericanos, el cual preveía la creación de un fondo de ahorro en el que se descontaba a cada uno de los trabajadores 10% de su salario a través de la Oficina de Administración de Alimentos de Guerra de los Estados Unidos. Esta cantidad era transferida a una cuenta personal en el que entonces era el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que se transformó en Banrural desde 1975 y en Financiera Rural después del 2003. Esto fue para que los braceros pudieran utilizar esos ahorros una vez que regresaran a México. Independientemente de las controversias que hay en lo relativo a la migración laboral de México a Estados Unidos, el hecho de que esa corriente migratoria nunca se ha interrumpido revela que indudablemente aún existe una relación simbiótica entre trabajadores migrantes de este país y los empleados norteamericanos que han persistido a lo largo de la historia. El doctor Jorge Bustamante declaró que los problemas de desempleo que existían en Estados Unidos motivaron que México se convirtiera constantemente en su chivo expiatorio, y así, por algunas presiones políticas, hubo deportaciones masivas de inmigrantes mexicanos, y en aquellos años de 1972 llevaban ya más de 40 años sufriendo esta situación. Muchos mexicanos migraron a Estados Unidos en búsqueda de trabajo. Sin embargo, igual la mayoría fue deportada. Jorge Bustamante quería crear un plan de emergencia para captar la atención de los deportados y agrícolas que buscaban pasar esa frontera. Estados Unidos nos culpaba por la falta de trabajo que había allá, y al gobierno le preocupaba la policía fronteriza, debido a que con ellos habría más deportaciones. Si se buscaba un convenio con Estados Unidos era para que esos inmigrantes salieran de la clandestinidad y que fueran sujetos a derechos y obligaciones en términos a la ley de Norteamérica. Había un plan en la zona norte que era para crear más empleos y así evitar la migración. Ya después el presidente López Portillo consideró que en aquel entonces que había problema de droga y de inmigrantes,
podía, en vez de atacarse junto, atacarse por separado, buscando resolver el problema de los inmigrantes pacíficamente y no con la forma policíaca, pues esos perseguidos no eran delincuentes, sino eran gente necesitada. Este presidente recibió a los legisladores en el Palacio Nacional y los alentó a ignorar los problemas existentes entre México y Estados Unidos. Quería buscar esa forma pacífica de resolver el problema. Como resultado de esa reunión, los dos congresos se comprometieron a fortalecer la acción de sus gobiernos para detener este tráfico, así como para preservar los valores de ambos pueblos. Que es que dicen que es discriminación. Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero. Ay, cuánta decepción, cuánta desolación. Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero, dan ganas de llorar con solo recordar. Al pasar por Minnesota y por Cleveland, Ohio, cuánto le suspiré al rancho del Pitayo, rancho que abandoné por aventurar, y al pensar en él quise regresar. Si tú piensas ir, detente, o si estás allá, regresa. ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te vio nacer, donde está el amor que puedes perder.